Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Willkommen in München zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. Nuestra siguiente ponente es la maestra Teresita Orama-Singer. Su tema, Derecho Migratorio. Miembro del Consejo de Migración de Múnich, delegada de Agavi. Es miembro de la Comisión de Asignación de Ayudas Económicas para Asociaciones y Proyectos del Consejo de Migración de Múnich. Abogado migratorio y de Derecho Civil y asesor financiero registrado ante la Cámara de Comercio alemana. Sus temas son migración, residencia, tipos de visados sociales, empoderamiento de mujeres, ayudas sociales para niños en Alemania, sistema social y financiero alemán y homologación de títulos en Alemania. Asesora de asociaciones. Se maneja en idioma español, inglés y alemán y ha hecho 2 maestrías en la Universidad Ludwig Maximilian Universität de Múnich, Alemania, a quien le doy la cordial bienvenida con su tema Derecho Migratorio en Alemania. Tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el tema de migración en Alemania es un tema bastante extenso, muy controversial y que cada día va creciendo más y más y por supuesto para todos ustedes y para mí muy importante. Aquí tienen una foto mía más bonita que ahorita quizás. Tengo 22 años viviendo en Alemania y me he dedicado siempre a apoyar y acompañar a migrantes en este país. Entonces, este es el índice de los temas que voy a conversar con ustedes hoy. O sea, un tema muy importante es por qué Alemania, qué es el espacio Schengen, que la mayoría de ustedes saben qué es eso. Creo que me tengo que poner acá. Ajá. Tipos de visa. En Alemania hay muchos tipos de visa, diferencias entre qué es una cuenta bloqueada y qué es un fiador. Nueva ley de migración alemana, que es un tema bastante actual. Qué hacer al llegar a Alemania y cuáles estados son recomendados aquí para migrar. Entonces, ¿por qué Alemania? Bueno, definitivamente Alemania ha comprobado en diferentes oportunidades que es un país con una economía bastante fuerte y que ayuda al desarrollo no solamente de empresas, sino de personas que vienen acá. Hay una mejor calidad de vida, hay buenos salarios, la educación es gratuita, hay apoyos para los niños, se promueve la familia porque tenemos un problema que es la población piramidal, es decir, pocos niños, muchas personas en la tercera edad, de manera tal que Alemania tiene diferentes ayudas para las familias, que bueno, más adelante les hablaré un poquito de esto. Los financiamientos bancarios para adquisición de inmuebles o para cualquier tipo de cosas generalmente son bajos con respecto a otros países, hay buenas vacaciones, hay buenos contratos de trabajo, hay opciones para la nacionalidad alemana, es decir, cuando uno viene aquí con determinadas visas, al poco tiempo puede optar por una nacionalidad alemana y eso es algo bastante bueno. Tenemos también las posibilidades de, cuando venimos a este país, reunificar a nuestros familiares, es decir, esposos o esposas, madres o hijos. Entonces, el espacio Schengen está conformado por 27 países. No hay que confundir espacio Schengen con la Unión Europea. No todos los países que conforman la Unión Europea son parte de ese espacio Schengen. Esto quiere decir que cuando entramos al espacio Schengen, los países que no requieren visa en Alemania pueden moverse libremente en todos los países que conforman esto, que son 27. Esto empezó a funcionar, como ven aquí, en el 95 y definitivamente la Unión Europea no es un país, pero en caso de visados y este tipo de cosas hay que diferenciar. Por ejemplo, en el espacio Schengen me puedo mover libremente, pero si yo tengo una visa de trabajo en España, esa visa de trabajo es solamente para España. O sea, eso hay que tenerlo claro. Bueno, ¿cuáles son los países que no necesitan visa para poder ingresar a Alemania? En esto, bueno, lo primero, todos los países que conforman la Unión Europea se pueden mover libremente pues, en Alemania y están los estados
FTA, que son Suiza, por ejemplo, que no pertenece a la Unión Europea, pero que esas personas pueden entrar libremente aquí sin necesidad de visa y pueden trabajar y estudiar aquí en Alemania sin solicitar una visa. Sin embargo, aquí tenemos algo muy importante, que son que los ciudadanos de Australia, Canadá, Israel, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, República de Corea, Estados Unidos, Andorra, Mónaco y San Marino pueden entrar libremente a Alemania sin necesidad de una visa posterior y después pueden solicitar una visa en este país, cosa que otros países no pueden hacer. Si ustedes, por ejemplo, deciden venir a estudiar a Alemania, un posgrado, por ejemplo, un doctorado, una maestría, cualquier cosa de esas, ustedes requieren organizar su visa desde el lugar de residencia, es decir, en México, como estamos aquí la mayoría mexicanos, pues se dirigen al consulado de Alemania en México y tienen que organizar una visa desde México. No pueden venir para acá y solicitar una visa en Alemania. Es decir, que previamente lo tienen que hacer. Ahora, si hay aquí personas o personas en México que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, americana, Estados Unidos, y mexicana, esas personas sí pueden venir a Alemania sin solicitar una visa previamente y estando ya aquí pueden solicitar una visa de trabajo o de estudios. O sea, es muy fácil para las personas que tienen acuerdos con Alemania, como podemos ver acá. Y el resto de los países de Latinoamérica o del tercer mundo, como dicen, pues en pocas palabras en muchos países, pues requieren organizar una visa previamente. Pero bueno, definitivamente cuando ustedes obtienen una visa para venir a Alemania, en muchos casos se permite la reagrupación familiar. Entonces, vamos a hablar un poquito de los tipos de visas que hay para venir a Alemania. Bueno, hay muchísimos, pero como no tenemos mucho tiempo, pues yo traté de hacerlo Kurzum fundig, como dicen en Alemania. Fundig es decir, que cortico y consistente aquí. Entonces, tenemos la visa de turismo, visa de estudios, que son visas para maestrías, visas para un curso de idioma. Tenemos lo que es el Student Collect. ¿Ustedes saben lo que es el Student Collect? Bueno, cuando por ejemplo uno va a solicitar estudiar aquí en Alemania y uno no tiene, por ejemplo, un título universitario, por ejemplo mexicano, uno debe hacer un Student Collect, que es decir, eso es estudiar previamente en la universidad antes de empezar el estudio para poderse igualar, por ejemplo, con los temas del alemán, matemáticas, etcétera. Entonces, cuando un muchacho joven viene para Alemania a estudiar y no tiene un estudio universitario, entonces le exigen que hagan esto que se llama Student Collect primero, que es como decir alemán. Tienen que lograr un nivel de alemán. Igualmente, si ustedes van a hacer maestrías, pueden venir a Alemania a hacer maestrías, pero si la van a hacer en alemán, pues requieren tener un nivel de alemán alto, que es decir, o sea, un nivel C1, tienen que presentar un examen para poder optar para una maestría en alemán. Pero hay la opción de hacer maestrías en inglés. Y en ese caso, pues no requieren tener el nivel de alemán para hacerlo. Y la mejor noticia de esto es que las universidades son gratuitas para todo el mundo. O sea, no hay que ser alemán ni nada de esto, sino que ustedes pueden optar. Yo, por ejemplo, mis maestrías aquí las hice y yo pagué 28 euros el semestre. ¿Ok? Porque son gastos mínimos. Y después, bueno, lo aumentaron y bueno, la gente se puso furiosa y bueno, fueron 58 euros el semestre. Pero bueno, eso cambia de estado en estado. Aquí en Alemania son 16 estados y cada estado tiene sus propias leyes. Entonces, las universidades, o sea, estos gastos mínimos no son iguales en todos los estados. Es decir, hay en estados donde, por ejemplo, el estudio universitario puede costar 500 euros, hay en estados donde no cuesta nada, hay en estados donde cuesta 20. Definitivamente, eso siempre les recomiendo, antes de optar por hacer algún estudio aquí en Alemania, pues siempre informarse primero de en qué estado quieren vivir,
porque cambian las leyes, pues cambian estas opciones y estas ayudas estatales. Lo bueno de esto es eso, que cuando uno hace un estudio en Estados Unidos, pues tiene que tener una capacidad económica bastante alta porque las universidades son muy costosas. Aquí hay universidades gratuitas, pero cualquier extranjero tiene la opción de ir a la universidad y ser tratado como cualquier alemán. Entonces, bueno, aquí tenemos también, si uno va, por ejemplo, a venir a Alemania a estudiar una maestría, uno puede optar por una visa de estudio con la opción de estudiar alemán previamente. O sea, cuando van a solicitar una visa, no pueden decir voy a estudiar alemán nada más, porque esa visa dura 1 año y no se las van a extender. Tienen que decir voy a estudiar alemán para después ir a la universidad. Y esa visa sí es cambiable. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno va a solicitar cuando uno está en el consulado o la embajada, pues que tenga esta discreción en sus países. Entonces, también tenemos esto lo que es el Berufsausbildung o Weiterbildung, que son capacitaciones aquí en Alemania. Hay lo que se llaman los Ausbildung. Aquí, por ejemplo, si ustedes son peluqueros en nuestros países, estas personas son buenísimas y nunca han estudiado. Aquí en Alemania, lamentablemente, todo está regulado y se requiere de un título para cualquier profesión. Es decir, las secretarias estudian, los peluqueros, los abogados, todo el mundo. Este es el país de los títulos, definitivamente. Esto es un país donde la gente tiene que formarse y el Estado, pues, no solamente el Estado, las mismas empresas ven mucho el informe curricular, lo que ustedes han estudiado, lo que ustedes han hecho, todo juega un papel muy importante. De hecho, en la ley de migración, que todavía, o sea, ya fue aprobada, pero todavía no se ha presentado, no está en vigor, en esa ley hacen mucho hincapié justamente en lo que es no solamente los estudios, sino también en la experiencia. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, tenemos también las visas para intercambio escolar, que son de las escuelas. Si estás en la Unión Europea, eres miembro de la Unión Europea, pues no te hace falta ningún tipo de visa para ir de un país a otro, pero definitivamente hay muchas opciones. Está la visa de au pair. ¿Ustedes saben lo que es un au pair? Sí. ¿Todos? Muy bien, ¿no? Bueno, un au pair, una persona au pair es una persona que está máximo de 26 años, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y esas personas pueden ir a los diferentes países a estudiar, pero como no tienen los medios económicos, pueden vivir con una familia y hay como un intercambio. Vivo en tu casa, me das de comer, te ayudo con los niños, pero también puedo estudiar, por ejemplo, el alemán o en la universidad, es decir, mediodía trabajan para esa familia y mediodía pueden tener sus actividades particulares. Después tenemos la visa de trabajo, que vamos a hablar ahorita de lo que es la Blaukarte y las inicios como labores empleados, visa de reunificación familiar y pues la visa de matrimonio. Aquí tenemos lo que es la visa de turismo. Como saben, México es un país que no necesita una visa para venir para acá, siempre y cuando la estadía no sea mayor de 90 días. Entonces, eso no es como mucha gente dice, bueno, yo puedo estar 3 meses. No, no son 3 meses, son 90 días, porque hay meses que tienen 31 días. Y si usted está aquí 91 días, usted está ilegal en este país. Entonces, prestar atención, porque mucha gente me dice, no, pero es que yo tengo una visa de 3 meses. Le digo, no, no son 3 meses, son 90 días. Prestar atención y a las personas que ustedes les vayan a dar ese tipo de información en México, para ustedes a nivel personal, siempre tomen en consideración esto. Entonces, y esto de los 90 días, hay gente que me dice, bueno, entonces estoy 90 días, me voy y vuelvo. Lo pueden hacer máximo cada 180 días. Es decir, que no pueden entrar y salir y me quedé 90 días. No. O sea, van a tener problemas definitivamente.
Y bueno, hay gente que se ha quedado ilegal varios días y si eso es detectado en un aeropuerto, después pueden tener algún tipo de multa pecuniaria o les pueden prohibir entrar a Alemania por el lapso de 2 años. Entonces, es bueno siempre hacer las cosas como decimos los abogados bien. Ok. Entonces aquí tenemos la visa de estudios en Alemania. Es muy importante, como les dije anteriormente, ustedes pueden hacer doctorados, pueden hacer maestrías, pueden hacer diferentes cosas, pero es muy importante que presten atención en la parte del idioma, en cuanto a los requisitos que se requieren para estudiar en Alemania, que generalmente no solamente es el nivel de alemán. Si van a hacer un Ausbildung, les van a pedir por lo menos un nivel B2. Si van a estudiar en una universidad alemana, les van a pedir un C1 y realmente eso cuesta bastante dinero, venir para acá a estudiar el idioma. Lo que es recomendable es que ustedes aprendan el idioma en México, al principio, traten de lograr un nivel avanzado y después pues puedan venir porque definitivamente un nivel de B1 en México, en Venezuela o en cualquier parte del mundo no es lo mismo que un nivel B1 en Alemania. Es un idioma bastante difícil, con muchas excepciones, pero es posible. Para prueba, bueno, tienen a Gabriela, me tienen a mí, que vinimos a este país y pues aprendimos el idioma y hemos trabajado de forma estructurada. De acuerdo a esto, ya saben que es muy importante aquí lo de el idioma y también es importante, déjame devolverme aquí para decirles de lo de los estudios, es importante también, por ejemplo, los seguros de salud. En Alemania el seguro de salud es obligatorio. Eso quiere decir que si usted viene aquí a estudiar y no tiene un seguro de salud, lamentablemente podría tener problemas después. ¿Por qué? Porque puede ser que yo venga a Alemania, haga un doctorado y ya automáticamente voy a tener la posibilidad en Alemania de buscar trabajo. Es decir, cuando uno tiene un estudio en una universidad o en un instituto alemán, a uno le permiten después buscar trabajo. Si usted se ha quedado aquí sin un seguro de salud y eso no ha sido detectado porque usted nunca se enfermó, hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que yo estoy joven, yo no necesito ir al médico. Cuando usted requiera entrar al seguro médico, a usted le van a cobrar retroactivamente todos los meses que usted no pagó o los años que no pagó para poder estar asegurado aquí. Entonces es preferible que lo paguen y lo disfruten a que no lo paguen y después tengan la obligación de pagarlo. Esos son tips realmente importantes porque hay muchas personas que vienen aquí a Alemania y quieren y piensan, bueno, me voy a ahorrar el seguro de salud. Eso no es recomendable, señores. Bueno, estamos pasando aquí a lo que es la visa de au pair. Hay requisitos para todas las visas definitivamente. Los requisitos cambian en algunas cositas dependiendo del país. Por eso es recomendable siempre que la gente pues visite las páginas de los consulados o embajadas de sus países para que puedan ver cuáles son los requisitos. Pero generalmente siempre es lo mismo, el pasaporte no puede ser un pasaporte que venza el mes que viene, tiene que ser un pasaporte vigente, por lo menos lo recomendable 6 meses. Hay gente que lo hace por 3 meses, pero es un problema realmente. Lo recomendable, un pasaporte que tenga duración de 6 meses. Les van a pedir su contrato au pair, es decir, una familia que los vaya a acoger. Tienen que tener lo que es la solicitud del visado, es decir, haber solicitado el visado en la embajada o en el consulado. Esto digo embajada o consulado porque hay países donde las visas se tramitan en un consulado, que sería lo normal o regular, pero hay otros países donde no tienen consulado sino solamente una embajada. Eso es por cuestiones internas de cada país. Después, el certificado alemán A1, es decir, que si usted se quiere venir aquí como au pair a Alemania, usted tiene que tener un nivel A1, si no, no le van a dar la visa.
Y esto es algo muy bueno porque, por ejemplo, si son muchachos de 20 años que quieren tener una experiencia internacional, estar en otro país, ver cómo vive una familia, aprender el idioma, pues es una opción. Generalmente estas personas de nuestros países vienen y pueden estar como au pair un año. Sin embargo, las personas que son de la Unión Europea no necesitan sacar una visa au pair, sin embargo pueden tener un contrato de au pair. Para las au pair pueden estar casadas inclusive, pero no se pueden traer a la familia. Hay en otros países que se les exige que no estén casadas, es decir, que una au pair sea soltera. Aquí en Alemania les permiten que sea casada, pero no hay reunificación familiar. Entonces, es una opción para ver la cultura o ver cómo son las opciones de estudio, si es el país donde yo quiero estudiar, quiero vivir, pero definitivamente Alemania es un país para obtener un título de posgrado, de cualquier tipo de doctorado, es bueno para complementar su CV, ¿no? Entonces, como ven, aquí hay varios requisitos. La carta de motivación es por qué usted quiere venir a Alemania. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, me gusta la cultura, requiero aprender el idioma, me gusta el desarrollo de Alemania. Por ejemplo, cuando yo llegué a Alemania, yo no vine como au pair, yo vine como estudiante, pero definitivamente yo nunca pensé que yo iba a venir para acá a estudiar, porque Alemania, ese idioma tan horrible, tan duro, tan difícil, pero bueno, me enamoré de un alemán y me vine. Entonces, definitivamente aquí la cuestión está que, bueno, hay que aprender el idioma. Y no es un idioma fácil, no es un idioma fácil, pero realmente es un idioma muy importante en la Unión Europea. Como explicaba mi colega anteriormente, pues como ven, esta parte de patentes aquí en Alemania está muy desarrollada, es un país que produce mucho y definitivamente es el país de la técnica, de los laboratorios, de la infraestructura económica, yo me atrevería a decir, de Europa realmente. Es un país muy, muy importante y el idioma, aunque ustedes no lo crean, es muy, muy importante en Europa. Vienen muchísimas personas a aprender alemán porque es una opción también para ser mejor pagado. O sea, uno puede hablar inglés, puede hablar español y bueno, y si uno habla alemán, el alemán es más, desde mi punto de vista, más importante que el francés y más importante que el italiano. ¿Por qué? Porque bueno, es un país que vende tecnología, autos, farmacia, etcétera. Bueno, entonces las au pair fueron para mí algo muy importante para el desarrollo de mi familia y para lograr mi desarrollo como profesional en este país. Después tenemos las visas de trabajo. Hay cualquier cantidad de visas de trabajo, pero si nos ponemos a hablar de cada una, no terminamos nunca y me van a decir que realmente tengo que simplificar. Hoy en día hay una ley que está pues sobre la mesa, que al final se las voy a comentar, pero Alemania necesita personal urgente, o sea, personal de medicina, enfermeras, la gente de cuidado diario. ¿Quiénes son esas personas de cuidado diario? Las que cuidan a nuestras personas de la tercera edad. Esas personas son altamente requeridas en Alemania. Todas las personas que tienen que ver con tecnología, electricistas, de todo. Aquí hace falta de todo. Entonces Alemania está buscando la forma de abrir sus puertas para una migración calificada. Es decir, gente que haya estudiado, gente que pueda aportar en el país, y por esa razón están tratando ahorita de ser menos rigurosos en lo que se refiere a poder venir a vivir y trabajar en Alemania. Después tenemos lo que es la tarjeta azul o Blaue Karte, o Blue Card en inglés. Esta es una visa que se le da a personas de altos estudios o muy requeridas. Por ejemplo, un ingeniero en Haití. Los ingenieros aquí en Alemania, bueno, bienvenidos, les abren la puerta, pueden buscar trabajo. Si no hablan alemán, no importa. Si hablan inglés, los contratan igual y son muy bien pagados. El problema es que antes la tarjeta azul
requería 58.400 euros al año, o sea, tenías que ganar sobre eso para que te dieran esa visa. Tú podrías trabajar aquí en Alemania 3 años, es decir, que esa visa está amarrada, por decirlo así, ligada íntimamente con el empleador. Es decir, si yo vengo a trabajar con una empresa, Alemania me da esa visa, pero esa empresa me tiene que pagar a mí, o sea, hasta ahorita 58.400 euros, y aparte de eso, yo tengo que quedarme amarrada con esa empresa. Me tengo que quedar casada con esa empresa por lo menos 3 años. A los 3 años, uno puede lograr aquí lo que llaman en inglés una green card, o sea, ya una residencia pues en Alemania, pero eso significa que yo tengo que quedarme con esa empresa 3 años. Hay personas que llegan, trabajan con la Blue Card aquí y de repente no les gustó la empresa o sencillamente consiguieron una mejor opción, lo pueden hacer, pero eso significa que esos 3 años empiezan a contar nuevamente. Es decir, que si ya usted tiene 1 año y medio trabajando con una empresa y se cambia, pues tiene que contar que va a depender de esa nueva empresa 3 años más. Ok, ya no me queda tiempo, me tengo que apurar. Entonces tenemos aquí, bueno, aquí tienen que con la ley nueva están bajando ese nivel de 58.400 a 43.800 para darle la posibilidad pues a más personas, a invitar a todos estos profesionales a nivel mundial que vengan a trabajar para aquí a Alemania. Aquí tienen la visa de reunificación familiar, me vengo a trabajar a Alemania, tengo la opción. Personal que altamente calificado y que altamente requerido ahorita son los médicos. La homologación de médicos es un tema actualmente muy importante. Vienen muchos de México, vienen muchos de Colombia, de Venezuela, de diferentes países y se les abren las puertas. Una vez que logran aprobar el examen ante la Cámara de Médicos, que es un examen que es un B2, automáticamente les dan visa de trabajo y son personas que pueden empezar ganando 4.000 euros aproximadamente y hasta más con horas extra. Después tenemos la visa de matrimonio, si usted se quiere casar con un alemán para venirse para acá o porque está, bueno, realmente enamorado, usted se puede casar, pero señores, les van a pedir que tengan un nivel de alemán para darle una visa. No importa que su esposo sea el presidente de la Bosch o de la BMW, usted tiene que tener un nivel básico de alemán. Una vez que ustedes logran ese nivel básico de alemán, ustedes pueden obtener una visa para vivir con su esposo aquí. Si no, van a tener que esperar comprobar ese nivel hasta poder aprobar el examen y poderse venir para aquí a Alemania. Bueno, y hay varios requisitos, por supuesto. Ok, esto es un tema importante para venirse a estudiar, por ejemplo, le piden a uno que uno tenga aproximadamente, son más de 11.100 euros bloqueados en una cuenta. Esto es para que ustedes puedan vivir en Alemania y les van a liberar nada más la cantidad, un poquito menos de 1.000 euros o 1.000 y algo, para que ustedes puedan vivir. No les van a liberar, ustedes van a bloquear ese dinero y ese dinero les queda bloqueado en una cuenta y solamente les van a permitir sacar mensualmente lo que estos 1.000 y pico que les estoy diciendo. La diferencia con el Verpflichtungserklärung es que yo puedo venirme o con una cuenta bloqueada o con una persona que trabaje aquí en Alemania y que me dé como una fianza, es decir, que esa persona firme ante la oficina de extranjería y diga que se va a hacer cargo de todo lo que yo no pueda pagar. En ese caso, pues a mí me van a permitir venirme para acá sin tener una cuenta bloqueada. Pero necesitan a alguien que viva aquí y trabaje en Alemania y pueda comprobar su capacidad económica. Aquí, bueno, de la ley de inmigración en Alemania, les puedo comentar esto, que Alemania necesita personal, que ha abierto las puertas, que está poniendo menos riguroso pues todo este ámbito de la ley, todo este ámbito para que la gente venga, necesitamos personal calificado que venga a trabajar a Alemania. De todas maneras, estas cosas, para cualquier pregunta durante esta jornada de hoy, pues estaré a la disposición. Y estos son los pilares fundamentales de esta migración alemana. Tomen fotos porque no me va a dar mucho tiempo de explicarles.
Aquí tienen, bueno, el primer pilar son profesionales calificados. En el segundo pilar se habla de lo que es la experiencia. Si ustedes tienen una experiencia comprobada mínima de 2 años y un estudio en su país, por lo menos de 2 años, les van a dar una visa de trabajo. Eso es lo que se está presentando ahora. Y el tercer pilar, bueno, va a ser como un sistema de puntos. Tengo experiencia, tengo profesión. Alemania quiere abrir las puertas y lo está haciendo. Aquí está, la idea es traer, hace falta más de 400.000 puestos, 75.000 especialistas al año quiere cubrir Alemania. Y bueno, esto es qué hacer al llegar a Alemania, todas las cosas que tienen que hacer. Tienen que, Anmeldung no es más que un empadronamiento, cambio de estatus migratorio, me dan una visa generalmente por 3 meses en mi país de origen y después debo lograr otra visa aquí en Alemania. Bueno, sacar sus tarjetas de transporte, todo esto que ven aquí son cosas, pues tómenle fotos si quieren para tener más o menos una idea. Después estos son los estados alemanes que yo considero que son los más idóneos para venir acá, porque por ejemplo en Baviera, que es donde estamos ahora, hay muchísimo trabajo, entonces hay más opciones, ¿no? Y bueno, Berlín también, todas estas son, Berlín es rico en interculturalidad, Baviera en dinero. Y después tenemos acá, bueno, ahora sí terminé, muchísimas gracias. Espero que esto haya sido un poco informativo para ustedes, es un tema bastante extenso. Muchísimas gracias a ustedes. Un poquito para allá. Muchas gracias. Gracias. Pues muy interesante y muy informativa lo que nos acaba de comentar aquí la maestra Teresita. Y aprovechamos para otorgar este reconocimiento a nombre del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Otorgan el presente reconocimiento a la maestra Teresita Horas de Singer por su invaluable participación en este segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.